Somos Jordi y Gabriela del Colegio de la Sede Paterna y con la ayuda de nuestro profesor Javi López hemos creado una grabadora láser. La grabadora surgió como el proyecto final de nuestra asignatura de Tecnología Industrial de segundo bachiller. Nuestro profesor nos facilitó las guías para hacerlo, ya que nos ayuda a entender cómo se crea una máquina desde cero y además puede apoyar a los siguientes cursos del colegio, ya que puede grabar tanto en plásticos como en cuero, como en madera, incluso en vinilo. Aquí se nos permite aplicar en la práctica los conocimientos aprendidos durante toda la asignatura. Una vez ya habíamos investigado suficiente, empezamos a imprimir las piezas en 3D y a pedir las piezas que no podíamos crear. A partir de ahí, comenzamos con la parte electrónica del Arduino y los motores paso a paso. Estos son muy importantes, ya que permiten desplazar toda la estructura con la mayor precisión posible. En nuestro caso, en torno a la centésima de milímetro, un tamaño más pequeño que el propio rayo láser, y se encuentra en torno a la décima de milímetro. Para crear la base, unimos con las piezas impresas dos varillas roscadas y dos perfiles de aluminio por los que se desplazan los motores y un brazo formado por otro perfil de aluminio por el que se desplaza el láser. En general, la máquina funciona como un conjunto y todos sus elementos son necesarios para que funcione de la manera adecuada. Aún así, nosotros quisimos incorporar una pieza la cual nos permite ajustar el láser a la altura correspondiente según el material que utilicemos, la cual diseñamos e imprimimos en la impresora 3D del colegio. Nuestra grabadora funciona utilizando el programa GRBL para transmitir las líneas de código a nuestra placa de Arduino. De esta manera controlamos el movimiento de los motores y el encendido y el apagado del láser, así como su potencia y velocidad de desplazamiento. Está conectado a una fuente de alimentación de la que podemos sacar el voltaje necesario y a un ordenador con el que poderse comunicar. El láser tiene una pantalla protectora, ya que la potencia de este podría dañarnos la retina del ojo. Pero para mayor seguridad, nosotros decidimos montar una tapa que nos permitirá cerrarlo a la hora de ponerlo en funcionamiento. Una vez calibrada y elegido el material a utilizar, elegimos el diseño. Podemos elegir hacer una silueta o el diseño entero a detalle. En este caso, haremos la silueta. Ponemos el material en su sitio y dejamos que actúe. Suele tardar entre unos 30 y 60 segundos. En este caso, vamos a ver cómo funciona con la tapa abierta, para que se pueda apreciar el desplazamiento y funcionamiento de la grabadora. Como hemos dicho anteriormente, las ruedas se desplazan a través de los perfiles de aluminio, tanto por el eje X como el Y. Según el material que utilicemos, habría que tener en cuenta tanto la velocidad como la potencia del láser. El principio físico fundamental aprovechado en nuestra máquina sería la tecnología láser de diodo, el cual utiliza la unión PN para emitir luz coherente en la que todas las ondas están a la misma frecuencia y fase. Esta luz coherente es producida mediante un proceso denominado amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, que se abrevia como láser en inglés. Los diodos láser producen un rayo estrecho de luz en el que todas las ondas tienen longitudes de onda similares y viajan juntas con sus picos alineados. Esta es la razón por la cual los rayos láser son muy brillantes y pueden enfocarse en un punto muy pequeño. Los otros principios físicos que podemos observar son los transmisores de movimiento, los cuales son mecanismos que transmiten movimiento, fuerza y potencia de un punto a otro sin cambiar la naturaleza del movimiento. En este caso, la polea correa, que tiene un sistema de cremallera. También podemos observar el principio de inducción electromagnética, la cual nos dice que todo conductor eléctrico que se mueve dentro de un campo magnético, cortando las líneas de fuerza, se induce en él una fuerza electromotriz. Todos los motores cumplen este principio, pues son de corriente continua. Se presentan unas uniones con tornillo que escriben la relación existente entre el par de apriete aplicado a la unión y la tracción-compresión que se induce al aplicar. En el diseño y la impresión de piezas 3D, podemos comprobar unas propiedades de los materiales plásticos, como es la de fundición para cambiar la forma de este. En conclusión, el desarrollo de esta máquina nos ha permitido poner en práctica todo lo estudiado en clase y además sobrellevar todos aquellos problemas que pueden surgir al programar y montar una máquina prácticamente desde cero. Y nos ha permitido entender cómo funciona la física en proyectos tecnológicos como nuestra grabadora.